Muy bien. Bendiciones, hermano. Bienvenidos. Qué bueno ver el templo con sillas ocupadas, con niños, con bebés, con niños un poco más grandes, con jóvenes. Así que agradecemos al Señor la posibilidad que nos está dando de recibir hermanos nuevos, de poder acompañarlos en su crecimiento, de poder cuidarlos, como nos manda la palabra, ¿sí? Principalmente cuidarlos, a todos los hermanos nuevos más, que puedan ellos recibir una palabra de doctrina, una palabra sana, y que puedan realmente ver el ejemplo en los hermanos más viejos, los hermanos más grandes, para que no tengamos que hablar tanto del Evangelio y que lo podamos vivir el Evangelio. Y es un aprendizaje, el vivir el Evangelio es un aprendizaje hasta que estemos cara a cara con el Señor. Así que estamos todos en el mismo barco, en el mismo periodo de perfeccionamiento por medio del Espíritu Santo. Estamos entonces en el libro de los Jueces. Los jueces están o se desarrollan o actúan los jueces durante unos 300 y pico de años, 340 y pico de años. Los jueces eran líderes que Dios daba al pueblo para sacarlos del dominio de otros pueblos, que había llegado ese dominio por desobediencia a Dios. Entonces el Señor levantaba un juez que juzgaba, pero que también luchaba. Juzgaba según la palabra de Dios. Este periodo va desde la entrada a la tierra de Canaán, con Josué, donde el pueblo ahí era obediente, vuelve a recibir la ley, ¿se acuerdan? Vuelve a decir Dios, sean obedientes, entran a la nueva tierra, a la tierra prometida, no se mezclen, no hagan esto, no hagan lo otro. Cuando están entrando, cuando están por entrar, hay obediencia un tiempo. Y después vuelve a haber desobediencia y rebeldía. Y empieza a pagar el costo el pueblo, empiezan a ser subyugados y dominados por otros pueblos. Entonces se ve en este periodo, donde hay 12 jueces en total, después se suman Elí y Samuel como últimos jueces y sacerdotes. Pero para que nos ubiquemos en el tiempo y lo que venía pasando en esa época, mire, lo expresa muy bien, usted lo tiene ahí mismo en Jueces, pero para que no vaya, yo se lo leo, es muy cortito, anótelo, todo lo que yo voy diciendo, hermana o hermano, usted anótelo, versículo, no se preocupe tanto en ir a la palabra, si quiere ir vaya, pero para estar atentos al mensaje, salvo que hagamos un hincapié grande en un versículo, lo vamos a estar leyendo entre todos y ahí sí toda la congregación, pero me gustaría que podamos recibir el mensaje. Lo dice ahí en la palabra del Señor en Jueces 21-25, es el último versículo. Termina Jueces con este versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es la situación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es actual esto, ¿no? Más en el mundo. Hay una tendencia del corazón a hacer lo que bien nos parece. A salir, yo le llamo a veces a salirnos con la nuestra, ¿no? El problema es que el cristiano, que cuando se quiere salir con la suya, alterca con Dios. No alterca con el que tiene el conflicto. El hermano con el que tiene el conflicto se ocupa Dios. El problema es cuando empezamos a altercar con Dios. Y nos puede pasar a todos también. Había un declive moral y espiritual en Israel, entonces primero había desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Entren y echen a todos, no se junten. El consejo de Dios es: no lo hagan. No se junten porque los van a sacar de la adoración real, de la adoración del único Dios verdadero. No lo hacían. Había idolatría, como justamente por esto. Matrimonio con cananeos impíos. No obediencia a los jueces. Dejaban a Dios después de la muerte de los jueces. No obedecían a los jueces que levantaba Dios. Y después de la muerte de los jueces desobedecían más.
Esto se llama rebeldía. Un corazón duro que no quiere sujetarse a Dios. Hay una secuencia repetida en el pueblo de Israel, a veces nos ocurre como cristianos. De pecado, clamor, nos levanta el Señor, o sea, pecado, clamor y arrepentimiento, nos levanta, pecado. Este es el ciclo del cristiano en perfeccionamiento. Por eso el Señor nos abrió el trono para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para que pidamos perdón, porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque hay un pecado que está vigente en el corazón del hombre, aún en el redimido nosotros. Entonces, estamos con el tema de Sansón acá, y la pérdida se llama la fuerza de Sansón, porque era un hombre muy fuerte, pero su fortaleza venía de Dios. Y había sido separado por Dios desde antes del nacimiento. Fue un nazareo desde antes del nacimiento. Fue apartado para una misión especial. Nazareo es dedicado, apartado para Dios, para una misión, para llevar a cabo el propósito de Dios. Y somos instrumentos. Hoy pasa lo mismo, bueno, claro. El Señor nos llama, nos separa cuando nosotros recibimos al Señor, creemos en Cristo, nos arrepentimos primero, creemos en Cristo, recibimos al Señor. Estamos separados, somos santos. Santos es apartado. No es que somos perfectos. Él dice ser santos porque yo soy santo, pero es una medida que Él toma, porque no puede tomar menos que esa medida perfecta porque Él es santo. Es ahí, traten de seguir perfeccionándose en la santidad. No termina, es en continuo. Por supuesto, por medio del Espíritu y la obra del Espíritu en nosotros. Ahora, Sansón pudo haber tenido una vida recta ante Dios. Pudo haber dado un buen testimonio de vida, no lo dio. Hizo grandes hazañas en el nombre del Señor, pero su historial estaba manchado. Dejó que sus impulsos y emociones reinaran. Fue seducido por el placer. Él fue olvidando que el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios, tenía que guiarlo en cada situación. Y hubo consecuencias graves en su vida y en otras vidas. A lo largo de Jueces, a partir del capítulo 13 que estamos, nosotros vamos a ir recorriendo el 13, 14, 15 y 16. No se asuste tomando un versículo, viendo un modelo o mostrando qué pasaba con Sansón. Sansón era un hombre de Dios, separado por Dios, pero era un imprudente. Era capaz de hacer cosas marcadas por un ímpetu y por una reacción de su personalidad que uno dice, wow. Entonces, yo voy a ir escuchándotelo, si puede, Romanos 8, 29 y 30. Búsquelo cada uno si quiere, o tenemos ahí dos versículos que yo quiero que recorramos, 8, 29 y 30, perdón. Y dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el 29, el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados.
Y el 29 volvemos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sansón fue separado, fue elegido, nosotros fuimos predestinados. En la mente del Señor Él tenía todo, sabía todo lo que las obras muestran que íbamos a hacer en su nombre. Vino por todos, pero en su omnisciencia Él sabía ya en su mente y corazón, antes de la fundación del mundo, las obras de cada uno de los que iban a creer en Él. Sigue sabiendo aún de los que no creyeron y aún de los que no nacieron pero van a creer. No nos olvidemos que estamos llamados y que estamos apartados, hermano. Porque uno dice, wow, Sansón habló, no, ahora vamos a leer los primeros 5 versículos. Qué lindo. Es un llamado igual al nuestro. Nada más que por medio de Jesucristo, por la creencia, la fe, por depositar nuestra fe en Jesús. Vamos a leer, por favor, Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ellos venían subyugados, venían dominados por los filisteos 40 años. No era poco, estaban pagando las consecuencias por su pecado. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. El nazareato, después tiene una referencia en Números capítulo 6, versículos del 1 al 8, era un voto de nazareato, se llama. El nazareo se dejaba el pelo largo, no tomaba ninguna, comía cosas inmundas, principalmente cosas fermentadas, pero tampoco podía tocar ningún cadáver porque se contaminaba. El nazareo estaba apartado en este sentido también. Por eso le manda a la madre que no haga ella lo mismo, para que no impregne su cuerpo con el niño adentro. De eso que a lo mejor después, posiblemente, el niño iba a necesitar, pero si la madre no incorporaba eso en la gestación, le dice no lo hagas porque tu hijo tampoco lo va a hacer. Y es nazareo, ¿no? Y es nazareo, lo llama desde antes de su nacimiento. Fue nazareo antes de nacer, ¿sí? Y empezamos a ver en Sansón algunas acciones que no son de Dios. Siempre estamos dentro de Jueces, vamos al capítulo 14, versículo 3. Perdón, versículo del 1 al 3. 14 del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, a una pagana, no una mujer de Dios. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Era la costumbre, la época, que los padres vayan a hablar no solo con la familia, sino con los amigos de la familia. Hacían un desposorio, como estaba José y María, o hacían un compromiso. Ese compromiso podía durar, después se mantenía, después está la presentación, y después venía el casamiento propiamente dicho, ¿sí? Entonces, él le dice, mira, a los papás, mira, la verdad que encontré una mujer pagana que me gusta. Claro, ¿qué dice un papá que está en Dios? No te conviene. ¿Qué dice un hijo rebelde? ¿Qué me importa? Lo sigo haciendo. Y este es el problema. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 14 de Jueces, y su padre y su madre le dijeron, ¿qué le dijeron? No hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Bien,
¿Vieron cuando decimos o nos dicen no lo hagas más? ¿Por qué? Por esto, porque es esta situación. No lo hagamos más, lo hago. Entonces, la mujer esta era, si bien les digo algo, los filisteos no estaban totalmente prohibidos, no estaban dentro de las 7 naciones que estaban realmente prohibidos a los judíos casarse. Vivían entre las 7 naciones. No es que era una nación, que eran los filisteos que vivían aparte, se habían mezclado, habían metido todas las idolatrías juntas. Y Sansón está pecando, está errando el camino. Y decide entonces hacer lo que él quiere, y los padres lo apoyan. Hay un versículo muy interesante, el que sigue, estamos en Jueces 14, versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Escuchad acá, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, digamos, Dios no podía apoyar el pecado de Sansón. Dios había dado una orden y Dios no aprueba el pecado. ¿Qué está pasando acá? En la desobediencia de Sansón se va a cumplir el propósito de Jehová. En la desobediencia de Sansón se va a cumplir igual el propósito de Dios. En su desobediencia, la mía, se va a cumplir igual el propósito de Dios. Lo que cambia es que va a haber consecuencias graves. Cuanto más persista en el pecado, más consecuencias, por ahí a más largo plazo. Pero debe haber fruto. Sansón se equivoca. El Señor sigue haciendo y cumpliendo su propósito en Sansón. Pero debiera haber fruto en Sansón. ¿Cuándo? Y en algún momento, porque es algo, porque es de Dios. Debe haber arrepentimiento en algún momento nosotros, hermanos, porque somos salvos. Pero un arrepentimiento en serio, ¿no? Segunda Corintios capítulo 6, anoten por favor, Segunda Corintios capítulo 6 versículo 14. Toda duda que usted tenga o quiera del mensaje que después, pastor, le saco copia, se lo doy, no hay problema, lo charlamos de nuevo. Me gustaría que todos estemos bien comprometidos con este mensaje. ¿Cuál es? Con todos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Esto quiere decir que tenemos que aislarnos de los incrédulos? No, porque ¿cómo cumpliríamos la misión de ir? Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los lazos espirituales y aún de negocios que hacemos con los incrédulos. Pero estamos para amarlos y llevarlos el Evangelio. Lo que aparece acá en el Nuevo Testamento aparece como ley en el Antiguo, como declaración. No lo hagas, hasta como leyes numeradas, pero lo hace. Pero dijimos, pero tendría que haber fruto en Sansón, tendría que haber fruto en mí, tendría que haber fruto en los hermanos. Cuando nos equivocamos, en algún momento tendría que haber fruto, porque somos hijos del Señor, porque somos hijos de Dios, porque tenemos el privilegio de ser sus hijos, porque depositamos nuestra fe en Él. Anote por favor Mateo 7, 21, 22. Anótelo, si puede, por favor, el que quiere. No quiero que piensen que no lo quiero dejar ir. Mateo 7, 21, 22. Mateo 7,
21:22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está en un contexto de fruto. Está en un contexto de frutos y de prudencia. Fíjese los dos cimientos que siguen. Y fíjese los frutos, por sus frutos los conoceréis atrás. ¿En dónde estamos? ¿Qué cimientos estamos teniendo hoy? ¿Y qué fruto? Porque por sus frutos los conoceréis. Pero aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos, el Señor no prediqué. Señor, no, estuve liderando y hice esto, hice lo otro, pero dice, no los conozco. No los conoceré. Porque lo hicieron de una manera no apropiada. Lo hicieron como una religión. ¿Y por qué no había fruto? Había obra, pero no había fruto del Espíritu. Porque el fruto, uno de los frutos es cuando nosotros podemos dar fruto porque hubo arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, que es un cambio de dirección en mi conducta, ¿cómo va a haber fruto? ¿Cómo va a haber conciencia de pecado? Para que yo me arrepienta, para que haya fruto. Sansón sigue en la misma, sigue haciendo lo que quiere. En el capítulo 14 de Jueces, estamos en el versículo 5, aparece un león. Él está yendo con los padres hacia el lugar donde está la mujer y aparece un león. Este león va a ser uno de los instrumentos que usa el Señor para que después haya mucha enemistad entre los filisteos y Sansón. Sansón era un ejército de un solo hombre. Suele pasar, pero que muchos sirven con su vida, estén muy solos. Suele pasar, ¿cómo lo va a hacer pasar? No va a poder pasar. Que los que más duros sirven estén muy solos y estén vituperados y estén cuestionados. Pero el Señor sabe, y lo seguía sosteniendo a Sansón, y lo va a sostener hasta su muerte, aunque Sansón va a pagar consecuencias graves. Seguimos con 14:5, hay un león, lo mata como si fuera un cabrito. Porque fíjense que dice en el versículo 4 del capítulo 14 de Jueces, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y sigue después, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, había aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino. Siempre que Sansón tiene esa fuerza descomunal es porque el Espíritu de Dios está sobre él. Hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos esa fuerza. Amén. Por ahí no tenemos la fuerza física. Digamos, Sansón tiró abajo un templo. Pero era el momento propicio para Dios que Sansón tuviera ese tipo de fuerza. Pero ¿qué nos sostiene a nosotros, hermanos, que podemos caer muchas veces y levantar y ser levantados? Hay esa fuerza en nosotros, porque no solo en el Antiguo Testamento el Señor daba el Espíritu y lo sacaba. Hoy mora. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Lo despedaza como un cabrito, un león, ¿no? Imagínense la fuerza de ese hombre. Dada por Dios. Somos fuertes en Cristo. Nos volvemos débiles en desobediencia. Somos fuertes en Cristo. Nos volvemos débiles e imprudentes en desobediencia. Porque antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Viene el hago lo que quiero. Viene, me paro delante de quien sea y le hago frente. Sigue Sansón
Estamos en el capítulo 14 de Jueces, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer de Sansón y hizo allí banquete. Hacen banquete, lo que dijimos hoy. Iba al banquete, hablaba con los amigos de la familia, comían todos. Era un encuentro. Esto se hacía también en los tiempos del Señor, ¿sí? En el versículo 12 viene un enigma. Se usaba también esto, un enigma. Le hace un acertijo, una adivinanza a Sansón, a todos los que estaban, a esos que estaban con ellos. Y le dijo, yo le voy a dar este acertijo, en 7 días resuélvanlo. Le da un acertijo que tiene que ver, y yo no me quiero extender, con un león, con el mismo león que había muerto. Donde este Sansón, que no tenía que tener contacto con los cadáveres, cuando vuelve, ahí dice después de unos días, ahí debe leerse después de un año, en el original. Cuando ya ese león estaba hecho hueso, porque solamente ahí se puede plantar un panal de abejas, porque la abeja rechaza la carne en putrefacción. Entonces viene y él come miel, y él tiene contacto con un cadáver que no tenía que hacerlo. Él viene delinquiendo, él viene haciendo lo que quiere, y hay consecuencias. Viene el enigma. Esa mujer que le gustaba ya estaba con él. Vienen amenazas. Decinos lo que es Sansón. Decinos el acertijo. ¿Acaso viniste vos con este Sansón a despojarnos? Porque si no te quemamos a vos y a tu padre. Siguen las consecuencias del pecado de Sansón. Amenazas. Estamos en el Jueces 14, versículo 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que os declare este enigma para que no te quememos a ti, a la casa de tu padre. Mire las consecuencias de estar tan durito el corazón, tan endurecido, tan terco el corazón. Se pone duro, se pone como un callo. Y uno dice, nos dice, yo, no vos. Yo, no vos. Y no hay forma, no hay posibilidad que ese corazón se ablande. Seguimos en el capítulo 14 de Jueces. Versículo 19. Viene el primer enojo grande de Sansón. Sansón era un hombre iracundo, parecía calmado, pero tenía ira en su interior. Era capaz de hacer cualquier cosa. Y aparte la fuerza que disponía. Como que le daba cierta confianza carnal, una falsa confianza. Y se enoja en el versículo 19 del capítulo 14 de Jueces, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. ¿Por qué? Porque le habían descubierto el enigma. Les digo algo. Sansón fue puesto para matar a filisteos. Sansón fue puesto para guerrear. Esto no justifica la actitud de Sansón. No justifica la actitud nuestra, aunque Dios nos puso en el camino para podemos decir, para la batalla espiritual también hay ataque, hay lucha, sí. Pero el Señor nunca justificó los medios, nunca justificó a Sansón. Sí lo apartó desde antes de la fundación del mundo y desde antes del nacimiento. ¿Amén? Como nosotros. Fíjese, y entonces el acertijo, ¿no? Y dice, listo, mata 30 porque él había prometido ropa. Si ustedes me descubren el acertijo que hablaba del león ese, ¿no?
del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Le dice, a ver, ¿qué es? Wow, y después lo adivina porque se lo dice la esposa. Y por esto, después de ese enojo, la esposa, cuando lo ven así loco, iracundo, capaz de mató a 30 porque le descubrieron, le da la esposa a otro hombre. Cuando estamos en el versículo 19 del capítulo 14, pero cuando pasamos al capítulo 15 de ahí mismos Jueces, fíjense que ahí en el 2, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, uno que había sido fiel a él, o él al compañero, y le da a otra hija. Segundo enojo, pero ahora el enojo es con resentimiento, es con rencor. Y le dice, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Wow. Entendemos que un corazón enojado, con rencor, con ira, y que no tiene medida, y que no tiene prudencia, puede hacer un desastre. Podemos hacer desastres. ¿Qué hace? Agarra zorras, junta 300 zorras. ¿Qué les hace? Les coloca una tela, una mecha, una antorcha en las colas de a dos y los manda a recorrer las plantadillos, olivares, granos, incendia todo, rompe todo, hace un daño grande. Seguimos en el 15 de Jueces, en el 8, fíjense, dice, lo hirió cadera y muslo, cuando dice en el Antiguo Testamento, se hizo una masacre, partió a todos, por cadera y por muslo. Y descendió y habitó en la cueva de la Peña de Etán. Ahora, mientras Sansón hacía esto, hay un propósito de Dios que se sigue cumpliendo. Cuando lo ven a Sansón, el pueblo sabe que Dios está con ese pueblo por medio de Sansón. Un hombre imprudente, pero sostenido por Dios y con la fuerza dada por Dios. Y este es el propósito. Yo estoy con ustedes, le dice, por medio de este juez hoy. Después venían otro juez, una jueza. Capítulo 16, sígame. Se acuesta con una prostituta. Lo quieren agarrar, se va, arranca las dos puertas de la ciudad de Gaza. ¿Se imaginan lo que eran las puertas de la fortificación de lo que las ciudades tenían todo cerrado con unas murallas? ¿Se imaginan las murallas? Arranca las dos puertas y se las lleva. Digamos que estaba capacitado por Dios. Lo que no entendía era que él estaba haciendo cosas mal, que estaba actuando mal, a pesar de que estaba al servicio de Dios. Duerme con una prostituta. Como líder, él necesitaba ser muy prudente, mucho más prudente que los demás. Y como líder estaba siendo muy imprudente. Primera de Juan, anote por favor, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y en Proverbios capítulo 20, versículo 15, nos dice, los labios prudentes son joyas preciosas. Los labios prudentes son joyas preciosas. Conoce a otra mujer pagana, Dalila, el famoso Sansón y Dalila. Lo engaña, porque las consecuencias que podían pasar de esta mujer, que estaba complotada y que venía de un lugar diferente a donde estaba Sansón y pertenecía a otro linaje y a otros dioses, lo engaña, porque casi como que es causa-efecto. Mirá, los padres le habían dicho, no podemos buscar en otro lado, con todas las mujeres que hay. Y no, soy caprichoso, quiero esta. Ahora sigue pagando. Y esta mujer lo engaña, y esta mujer lo lleva a la muerte. Usted me dice una muerte no permitida por Dios, claro.
porque le revela el secreto de cómo perderle la fuerza a él. Tenemos que hacer algo acá, un puntito, quedamos ahí reflexionando un poquito. Hermanos, no era el pelo lo que le daba la fuerza a Sansón. Lo que le daba la fuerza a Sansón era la fuerza que Dios le daba. El pelo era un símbolo del pacto que había tenido con Dios, de su nazareado. Hermanos, nosotros somos fuertes, ni por el pelo, ni por lo que sabemos, ni por lo que llevamos. Somos fuertes en nuestra comunión con Cristo, que nos manda a ser obedientes y a tener una vida en Cristo. El pelo de él era el símbolo del pacto con Dios. Sabemos o nos damos cuenta, somos conscientes cuán alejados podemos estar de Dios. Sansón estaba acostumbrado a que mentía, le mentía, decime lo que te saca la fuerza. Le decía, bueno, si me atan con 7 juncos, lo ataban con 7 juncos, le echan con 7 juncos, lo despedazaba y te digo, si hacen esto, bueno, ahora te digo, yo dio 3 o 4 alternativas. Cuando le hacían eso, venían a buscarlo y mataba más filisteo. Él también entró en un momento de engaño. Porque ¿cómo no va a entrar en un momento de engaño cuando estuvo rodeado de paganos? Cuando se le hace caso a chismes, vengan de paganos o vengan de creyentes. ¿Cómo hacemos para mantener una comunión con Dios cuando estamos con los oídos chismeando y recibiendo? Y mientras tanto la iglesia necesita caminar. Porque dijo, porque dijiste. Es malo, ¿cómo hacemos? Yo hablo de la iglesia, porque después a lo mejor dice, el pastor lo dijo por mí. No, hablamos de la iglesia y nosotros somos iglesia, ¿no? Pero de la iglesia universal, de la iglesia local, como cristianos, como parte del cuerpo espiritual de Cristo, universalmente hablando y localmente hablando. Si yo siento que un mensaje es para mí, yo tengo que ver qué me pasa a mí con lo que dijo el pastor o el evangelista. No porque él me lo dijo para mí, sino tengo que arreglar algo con Dios, hay que trabajar con nuestro pecado. Esto parece muy fácil, esto sí, todos lo nombramos, pero pocos lo hacen. O muchos nos equivocamos y lo pasamos por alto varias veces, hasta que llegamos, pero por lo menos llegamos a un arrepentimiento. Hay veces que el arrepentimiento tarda como Sansón, que siguió. Una prostituta, después esto, después lo otro. Miente y se entremezcla. Mi papá siempre decía, siempre hay tiempo para entreverarse. Papá era el campo. Siempre hay tiempo para entreverarse. Siempre hay tiempo para meterse en alguien que está chismeando. Yo me meto y entreverarse, meterse en ese negocio. O en lo que sea que no edifica, o en lo que sea que no da crecimiento a la iglesia o al hermano. Pero Dios, hermano, es justo. Y Sansón pagó. Y era un siervo de Dios, hermano. No era un pagano Sansón. Entonces, lo que viene es, tememos a Dios lo suficiente, hermano. ¿Cuánto? Como para dejar de hacer algo que no tengo que hacer. En esa medida. Miren. Capítulo 16 después, seguimos. Versículo 20. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Esa mujer. Ahora, él seguía con esa mujer. Hermanos, él seguía con esa mujer que lo quería entregar para muerte. Le daba bolilla esa seducción de esa mujer que lo llevaba a pecar, que lo llevaba a ser un hombre. Era insensato, pero más insensato, ¿no? Y él seguía porque había una atracción carnal. ¿Qué nos seduce hoy para que nosotros sigamos pecando y no nos demos cuenta? ¿Qué necesidad en mí hay que no quiero entregar eso al Señor y sigo pecando como Él siguió con Dalila? Y tomemos todos los temas, no tomemos una mujer. En el caso en este momento es una mujer, antes fue otra cosa y después fue otra. ¿Qué se transforma en ídolo en mi vida que me permite seguir pecando?
¿Una creencia? Creo que esto no tiene que ser así y sigo pecando y altercando con Dios. ¿Un sentimiento? ¿Tengo rencor? ¿Tengo enojo? ¿Sigo pecando? ¿Qué se volvió ídolo? Le digo algo, cuando se volvieron ídolos cosas en Sansón, Sansón se apartó de Dios. Versículo 20 de capítulo 16. Después, si le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Ahora sí, ella le había cortado hace un ratito los pelos, pero los pelos no eran el motivo de su fuerza. Pero fíjense esto. Y luego que despertó él de su sueño, como hacía las otras veces, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ¿qué dice después? Leámoslo entre todos. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Él no sabía que se había apartado de él. Él venía chichoneando, como se dice, ¿no? Chichoneando, seduciendo, con la esposa pagana. No sabemos lo que venía haciendo. ¿Vendría tomando vino que le dijo que no? No sabemos, no lo dice, no supongamos. Sabemos que estaba en pecado. Y él dice, pero él no sabía. Somos conscientes cuán lejos podemos estar de Dios. Tan lejos que nos dice las cosas y no nos entran. Porque se levantó un ídolo en mi corazón. Y entonces, como él estaba en el paganismo, escucha cosas que no tiene que escuchar, culpa lo que no tiene que culpar, recibe chismes de 20 cuadras o de allá 10 estadios, no sé cuánto sería, y recibimos y nombramos porque vos, y los ministerios de la iglesia están funcionando bien. Yo tengo 3 ministerios ahora en la administrativa para proponer colaboradores. Vamos, estamos funcionando, que tenemos ganas de estos 3 ministerios ponerlos en marcha como cuerpo y ya olvidarnos lo que oímos. Dios nos manda eso, a edificar, a que estemos presentes en la congregación, a que vengamos porque confiamos en la congregación, que son hermanos que nos van a ayudar, no que nos van a hacer daño. Qué bueno. Yo salgo corriendo, cuando yo tengo un problema salgo corriendo a un hermano, llamo a un pastor amigo: che, me está pasando esto, sé que me va a ayudar, confío totalmente, porque va a ser un consejo en el Señor. Pastor, estoy muy mal, no voy. Hermano, venga cuando está destruido, por favor. Y cuando se sienta muy bien, venga también. Fíjese, seguimos con el capítulo 16, versículo 25. Fíjese, ¿qué pasó? Y aconteció que cuando salieron, porque ¿qué pasa? Lo agarran, ¿qué hacen? Le arrancan los ojos y lo meten a moler grano en una cárcel. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Un hijo de Dios puede servir de burla. Un hijo de Dios puede servir de juguete a paganos. Que Dios nos vamos a divertir con Dios sosteniéndonos. Lo único que pasó fue porque Sansón fue un imprudente, porque era un rebelde que no se arrepentía. Después se arrepiente, ahora lo vamos a ver. Anote Mateo capítulo 18 versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Del mundo es necesario que vengan los tropiezos, hermano. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Acá es el hermano. Hay de quien venga el tropiezo por otro creyente. Hay. Es claro. Por eso en las iglesias tenemos que en el Señor combatir y no dar lugar al diablo. Apoyarnos, exhortarnos, corregimos entre nosotros. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado, dice la palabra. Que no se endurezca nuestro corazón. Confiemos en el hermano, amemos al hermano.
Es un mandato. No tiene que ver con el sentimiento. No tiene que ver con que yo diga, ah, Carlos, qué simpático es para mí. No tiene que ver con eso el amor que yo puedo dar a Carlos o a quien sea. Tiene que ver con un mandato que yo tengo que hacerle bien a Carlos. Y que Carlos tiene que hacerme bien a mí. Y que todos tenemos que hacernos bien entre todos, porque es un mandato. Ámense los unos a los otros con el amor que yo les di, no con el amor de ustedes, carnal, que siempre busca un negocio, que siempre espera, que siempre que quiere negociar, que dice si yo le doy esto, después me va a venir esto. Es que no, es el amor de Cristo que está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra. Ni se dio cuenta qué lejos que estaba de Dios. Ni se dio cuenta, no nos damos cuenta a veces, hermano. Fue de escarnio. Fue escogido por Dios, sí. Y estamos cerrados. Pero cuidado con el tropiezo que viene de nosotros mismos hacia otros hermanos, con donde arrastramos al más débil. Se escuchan muchas veces falsas doctrinas, doctrinas de demonio. Porque usted no tiene que desanimarse, no tenemos que desanimarnos. No tenemos que desanimarnos con las falsas doctrinas. Esa falsa doctrina que, por ejemplo, dice, según lo que vos has hecho, no estás para este ministerio. Según lo que fue tu pasado. Porque Sansón se está mostrando una cosa diferente, pero el Nuevo Testamento también. Porque fue esto, porque hizo esto y su vida fue esta. No estás listo para el ministerio, no caigamos en ese desánimo, en esa herejía. Es una doctrina de herejes que puede servir para separar y para alejar al hermano de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. A ver si empieza el prejuicio. Saquemos a este y pongamos al otro, que no es digno. Lo único digno ahí es la doctrina de falsos maestros que desanima y que trae muchas veces desánimo. Y esto está en las iglesias, ¿eh? Yo hablo de las iglesias, pues lo escuchamos día a día, lo escucho día a día. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Le está hablando con mucho amor Pablo a los corintios. Se estaban equivocando, estaban ejerciendo cosas terribles. Versículo 11. Viene diciéndole, ¿no sabéis que los injustos, desde el 9, hermanos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, le está hablando a creyentes, hermano, no a incrédulos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais alguno de ustedes. Mire lo que dice ahí Pablo. No solo eran, sino que lo estaban ejerciendo. Pero él dice, pero esto eran. Y después sigue, mas ya habéis, vamos a leerlo entre todos. Pero no fue buscado. No, dejen, no hay problema. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo, nuestro pasado se borra. Nuestras decisiones malas se borran. Somos todos dignos de ministerios. Nadie se atreva a decir un hermano y que sacar al hermano por su vida anterior. Porque miren, vamos a Hechos 22, 17. No nos atrevamos. Vamos a Hechos 22, 17. Porque se vuelve una falsa doctrina que es una herejía. Hechos 22, 17. Está Pablo. Pablo está, el Señor se le apareció. Ustedes saben que el Evangelio a Pablo se lo dio el mismo Señor, que lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. 22, 17. De hecho, anótelo. Si no, hermano, yo sé que usted va a volver, y más después del mensaje de hoy que nos tiene que partir el alma, ¿sí? Esta palabra.
Hechos 22, 17. Pablo es enviado a los gentiles, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ustedes saben que a Pablo el Señor se le apareció, mirándolo muchas veces. Se le apareció. Ahora en éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Pablo asesinaba, torturaba niños y mujeres y hombres. Pablo asoló es asesinó. Asolar en el original es derribó, dejó tierra nada más. Dentro de lo que es ese concepto, imaginen todo lo que pudo haber hecho Pablo con poder. Hebreos de hebreos. Un hombre ambicioso. Un hombre lleno de intelectualidad, de conocimiento. Irreprensible. Orgulloso. Vanidoso. Pero había llegado al Señor y todo eso fue cambiado. Y él después que le dice, Señor, y yo todo sabio, Señor. No, Pablo no se sentía digno. ¿Lo buscaron? ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer todos juntos el 21. Pero me dijo, ¿qué dijo? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos? A veces porque nos equivocamos y hay indignaciones, rápidamente vamos al Señor, clamamos. ¿Qué pasa cuando nos sentimos indignos y seguimos sin clamar, sin arrepentirnos? Terminamos. A pesar de que Sansón fue santificado, escogido y llamado, esto no fue garantía de que caminan en el temor y obediencia de Dios. Estar llamados no significa que tengamos temor de Dios y caminemos en obediencia. Sí, en una desobediencia que cae por carnalidad, porque sabemos que somos imperfectos, pero rápidamente restauramos, rápidamente pedimos perdón. Sansón fue debilitado cuando algunas cosas se volvieron ídolos en su vida. Solo por la gracia de Dios fue sostenido para que cumpliera su propósito en él. De esclavo de sus pasiones, de su ira, de sus emociones, vino a ser esclavo de sus enemigos hasta su muerte. No demos lugar al diablo. Sansón se arrepintió. Capítulo 16, versículo 28. Lo sacan, lo llevan, vengan a divertirnos, que venga ese hebreo a divertirnos, ese israelita ciego, y le dice, lo llevan ¿a dónde? Al templo de Dagón, el dios este que lo decían por Dagón. Qué feo que cuando nos equivocamos y nos dicen y desacreditamos a nuestro Señor. Y hacemos y confirmamos en otros que tienen creencias en dioses con letras minúsculas, con D minúscula, y le damos la justificación para que sigan creyendo porque andamos fuera del camino. Entonces, y en el 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Había algo en el corazón todavía de Sansón, de vanidad. No lo hace para exaltar a Dios, para que todos crean en Dios y digan, wow, mira la fuerza que le dio. Lo hace para venganza por sus ojos. Pero igual, él se arrepiente. Y Sansón es salvo. Usted después lo puede ir a leer por su fe, dice ahí en Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 34. Sansón es salvo. Creyó, pero pagó. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Hagamos eso. Vienen tiempos todavía de un año entero. Anunciemos esto. Estamos llamados a apartarnos de los malos deseos que batallan contra el alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Luchemos contra esos malos deseos que batallan contra el alma, con esos pensamientos que no tienen que estar, con esas venganzas que no tienen que estar, con esos deseos que no tienen que estar. Porque sabemos que conocemos cuál es el fruto de la carne. ¿Sí?
pero también conocemos cuál es el fruto del Espíritu. Vamos a orar, Padre mío y Dios mío. Dios, Señor, gracias por este juez, Sansón, un hijo tuyo, Señor, un varón que levantaste para ayudar al pueblo, Señor, para hacerlos libres de los filisteos, Dios. Cuánta equivocación del hermano Sansón, Dios mío. Nosotros queremos, Señor, estar sujetos a ti. Nosotros queremos amar como tú nos amaste y como nos mandas amar. Recibimos, sí, la enseñanza de Sansón, también un hombre dispuesto a todo, porque él fue llamado y él estuvo dispuesto a todo, más allá de sus equivocaciones. Él se arrepintió, Señor. Señor, obra nuestros corazones para arrepentimiento genuino, Padre Santo, para crecimiento y edificación de la Iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.